Hola mis queridos, mi gente linda que me acompaña siempre en este canal. Mi nombre es Guadalupe Hernández Morales, tengo 61 años y les voy a contar la historia más impactante de toda mi vida. Una historia que cambió absolutamente todo lo que yo creía saber sobre mi matrimonio, sobre mi esposo y sobre mí misma. Ustedes no van a creer lo que estoy a punto de contarles, porque yo misma, después de vivirlo, a veces siento que fue un sueño. Pero no, mis queridos, todo lo que les voy a platicar pasó exactamente como se los voy a decir. Antes de empezar, por favor, denle like a este video si les está gustando. Suscríbanse a nuestro canal Historia Real de Abuelas y comenten de qué estado de México nos están viendo, porque me encanta saber de dónde son ustedes. También, si conocen a alguna mujer que necesite escuchar esta historia, compártansela, porque créanme que lo que les voy a contar puede cambiarle la vida a cualquiera. Híjole, mis queridos, ni siquiera sé por dónde empezar. Imagínense nomás, después de 38 años de casada, después de haber criado 4 hijos, después de haber sido la esposa perfecta, la que nunca reclamaba, la que siempre tenía la comida lista, la casa limpia, la que nunca se quejaba. Resulta que mi vida entera era una mentira. Pero no se preocupen, que esta historia no termina como ustedes se imaginan. No, señores, esta historia termina conmigo tomando las riendas de mi vida, de una manera que ni yo misma sabía que era capaz. Prepárense una taza de café, pónganse cómodos, porque esta historia es larga y está llena de sorpresas. Les voy a contar cómo encontré esas 20 fotografías que me cambiaron la vida para siempre. Pero más importante, les voy a contar cómo mi respuesta fue tan contundente que hasta el día de hoy la gente del pueblo sigue hablando de lo que hice. Porque créanme, mis queridos, nunca es tarde para demostrar de qué está hecha una mujer cuando la hacen enojar de verdad. Mis queridos, para que entiendan bien toda esta historia, tengo que llevarlos hasta mis inicios, allá por 1962, cuando yo nací en un pueblito de Puebla que se llama San Andrés Cholula. Mi papá, que en paz descanse, se llamaba Ramón Hernández y trabajaba en el campo, sembrando maíz y frijol. Mi mamá, doña Carmen Morales, era costurera y hacía los vestidos más bonitos de todo el pueblo. Éramos una familia humilde pero honrada, mis queridos, de esas que siempre han trabajado con sus propias manos para salir adelante. Yo crecí con 3 hermanas y 2 hermanos. Éramos 6 en total, y vivíamos en una casita de adobe que mi papá había construido con sus propias manos. No teníamos mucho, pero teníamos amor, trabajo y valores. Mi mamá siempre nos decía: «Hijitas, recuerden que una mujer vale por lo que lleva aquí adentro», y se tocaba el corazón. No dejen que nadie las haga menos, pero tampoco olviden que el respeto se gana con acciones, no con palabras. Cuando yo tenía 16 años, en 1978, llegó al pueblo un muchacho de Tlaxcala que se llamaba Roberto Sánchez Castillo. Venía a trabajar en la construcción de una escuela nueva que iban a hacer en el centro del pueblo. Era un hombre guapo, trabajador, 5 años mayor que yo, y desde el primer día que lo vi, me gustó. Tenía una sonrisa que, ¿qué le digo? Mis queridos, me derretía completamente. Era moreno, de estatura regular, pero con unos brazos fuertes de tanto cargar material de construcción, y unos ojos café que cuando me veían, yo sentía que se me iban las palabras. Roberto rentaba un cuartito cerca de la obra, y venía a comer a la fonda de Doña Esperanza, que quedaba a 3 casas de la nuestra. Yo pasaba por ahí todos los días cuando iba al molino a llevar el nixtamal, y poco a poco empezamos a platicar. Primero solo «buenos días», después «¿cómo amaneció?», y luego ya nos quedábamos hablando ratitos cada vez más largos. Para septiembre de ese mismo año ya éramos novios formales. Roberto le pidió permiso a mi papá para pretenderme, como se hacían las cosas en esa época. Mi papá lo interrogó como si fuera un delincuente. Que de dónde venía, que qué trabajo tenía, que cuáles eran sus intenciones conmigo. Roberto contestó todo con mucho respeto,
Le dijo que venía de una familia trabajadora de Tlaxcala, que él era albañil de oficio, que tenía trabajo seguro en varias obras y que sus intenciones conmigo eran muy serias. Durante el noviazgo, Roberto era el hombre más atento y cariñoso que se puedan imaginar. Me traía flores que cortaba del campo, me escribía cartas que yo guardaba como si fueran tesoros, y siempre, pero siempre, me trataba con un respeto que hasta mis papás quedaban contentos. Los domingos íbamos a misa juntos, después a caminar por la plaza, y en las tardes se sentaba en el portal de mi casa a platicar conmigo, mientras mi mamá nos vigilaba desde la cocina. En enero de 1980, cuando yo acababa de cumplir 18 años, Roberto me pidió matrimonio. Lo hizo como en las películas, mis queridos. Un domingo después de misa me llevó al cerrito que estaba detrás del pueblo, donde había una vista preciosa de toda la región, y ahí, hincado en una rodilla, me dijo: «Guadalupe, mi amor, quiero que seas mi esposa, quiero que formemos una familia juntos, quiero cuidarte y quererte toda la vida». Yo, por supuesto, le dije que sí entre lágrimas de felicidad. Nos casamos el 14 de junio de 1980, en la iglesia del pueblo. Fue una boda sencilla pero muy bonita. Mi mamá me hizo un vestido blanco precioso, con encajes que había estado bordando durante meses. Roberto se veía guapísimo con su traje café que había mandado hacer especialmente para la boda. Toda la familia estaba ahí, los amigos del pueblo. Y después de la ceremonia, hicimos una fiesta en el patio de mi casa con mole que habían hecho todas las mujeres de la familia, música de mariachi y baile hasta muy tarde. Después de la boda nos fuimos a vivir a Puebla capital, porque Roberto había conseguido trabajo en una constructora grande que estaba haciendo varios edificios en la ciudad. Rentamos un departamentito pequeño en la colonia El Cerrito, de 2 cuartos, con una cocina chiquita y un baño. No era gran cosa, pero para nosotros era nuestro palacio. Yo conseguí trabajo en una casa de familia acomodada, haciendo limpieza y ayudando con la comida. Era gente buena que me pagaba bien y me trataba con respeto. Los primeros años de matrimonio fueron muy felices, mis queridos. Roberto trabajaba duro toda la semana y los fines de semana nos dedicábamos a arreglar nuestro departamento, a ir al mercado juntos, a visitar a nuestras familias en los pueblos. En las noches platicábamos de nuestros sueños. Queríamos tener hijos, comprar una casita propia, sacar adelante a nuestra familia. Roberto era muy cariñoso conmigo. Me decía que era la mujer más bonita del mundo, que se sentía muy afortunado de tenerme como esposa. En marzo de 1982 nació nuestro primer hijo, Roberto Jr., que le pusimos así por su papá. ¡Qué alegría tan grande, mis queridos! Roberto estaba tan emocionado que no cabía de la felicidad. Cuando el doctor le dijo que ya había nacido el bebé y que era un niño sano, Roberto se puso a llorar de la emoción. Después nacieron Ana Luz en 1984, Fernando en 1987 y la más chiquita, mi Rosita, en 1990. Con 4 hijos la vida se nos complicó un poco económicamente, pero nunca nos faltó lo esencial. Roberto siguió trabajando en la construcción y yo seguí trabajando en casas, aunque ya solo medio tiempo para poder cuidar mejor a los niños. Compramos una casita en la colonia Francisco Villa en 1988, con un préstamo del Infonavit. No era muy grande, pero tenía 3 recámaras, una sala comedor, su cocina y su patio donde los niños podían jugar. Durante todos esos años, Roberto fue un buen esposo y un buen padre. Trabajador, responsable, cariñoso con los niños y conmigo. Claro que teníamos nuestras discusiones, como todos los matrimonios, pero nada grave. A veces se enojaba cuando el dinero no alcanzaba o cuando los niños hacían travesuras, pero nunca fue agresivo ni violento. Era un hombre de su casa, que llegaba cansado del trabajo, cenaba con nosotros, ayudaba a los niños con las tareas cuando podía, y los fines de semana nos llevaba al parque o a visitar a la familia. Así pasaron los años, mis queridos. Los niños fueron creciendo, estudiando, haciéndose grandes. Roberto Jr. terminó la preparatoria y se fue a estudiar ingeniería a la Ciudad de México. Ana Luz se casó en 2008 con un muchacho muy bueno
que conoció en la escuela de enfermería. Fernando estudió para maestro y consiguió trabajo en una primaria aquí en Puebla. Y mi Rosita, la más chiquita, estaba estudiando administración en la universidad. Para el año 2010, cuando yo tenía 48 años, Roberto y yo ya éramos una pareja establecida, de esas que toda la gente del barrio conoce y respeta. Él había progresado en su trabajo y ya no solo era albañil, sino que había puesto su propia empresa pequeña de construcción con otros 2 compañeros. Tenían contratos para hacer casas, remodelaciones, ampliaciones. Le iba bien. Ganaba bastante más dinero que antes. Yo había dejado de trabajar en casas ajenas y me dediqué a poner un pequeño negocio de comida. En el patio de nuestra casa instalé unas mesitas y empecé a vender desayunos y comidas corridas. Me iba muy bien porque cocinaba sabroso y atendía con cariño a todos los clientes. Vendía chilaquiles, quesadillas, sopes, pozole los viernes y siempre tenía comida corrida con sopa, guisado, arroz, frijoles y tortillas hechas a mano. Roberto llegaba a comer a la casa todos los días a las 2 de la tarde. Esa era nuestra rutina. Él llegaba sucio del trabajo, se bañaba, se cambiaba de ropa y nos sentábamos a comer juntos mientras yo le platicaba de mi día y él me contaba del suyo. Después de comer se echaba una siestecita de media hora y regresaba al trabajo hasta las 6 de la tarde. En las tardes, cuando yo ya había terminado de atender a los clientes del negocio, nos sentábamos en el portal a ver pasar a la gente y a platicar de los planes para la familia. Estábamos ahorrando para ampliar la casa, queríamos hacer un segundo piso para cuando los niños se casaran y necesitaran un lugar donde vivir. También queríamos comprar un carrito para el negocio, para poder vender comida en otros lugares. Los fines de semana eran muy tranquilos. Los sábados íbamos juntos al mercado a hacer las compras de la semana. Roberto cargaba las bolsas pesadas y platicaba con los marchantes mientras yo escogía la verdura y la carne. Después íbamos al banco a hacer los pagos de la casa, de la luz, del agua. En las tardes nos quedábamos viendo televisión juntos o visitábamos a algún familiar. Los domingos íbamos a misa de 11 en la parroquia del barrio. Roberto no era muy religioso, pero me acompañaba porque sabía que para mí era importante. Después de misa comprábamos el periódico y nos íbamos a desayunar a un puesto de tamales que nos gustaba mucho. Por las tardes, si hacía buen clima, nos íbamos a caminar al parque ecológico o simplemente nos quedábamos en casa descansando. La vida era muy tranquila, muy predecible, muy cómoda. Yo me sentía una mujer realizada. Tenía un matrimonio estable, hijos buenos que habían salido adelante, un negocio que me daba mis propios ingresos, una casa propia, salud. ¿Qué más podía pedir? Roberto y yo ya no éramos los jovencitos enamorados de antes, pero había un cariño profundo, un respeto mutuo, una complicidad construida a lo largo de más de 30 años juntos. Claro que a veces había rutina, a veces me aburría un poco, pero pensaba que eso era normal en los matrimonios largos. Roberto trabajaba mucho, llegaba cansado. A veces no teníamos mucho de qué platicar más allá de las cosas de la casa y del trabajo, pero yo pensaba que así eran las cosas cuando uno ya no era joven, que lo importante era la estabilidad, la seguridad, el cariño tranquilo. En esos años, Roberto empezó a tener más trabajo fuera de Puebla. A veces, se iba 2 o 3 días a hacer obras en otros municipios: Cholula, Atlixco, Teciutlán, Tehuacán. Al principio me extrañaba mucho que se fuera, pero entendía que era por el trabajo, por sacar más dinero para la familia. Siempre me avisaba a dónde iba, me llamaba por las noches para decirme que estaba bien, y regresaba cuando había dicho que iba a regresar. Poco a poco me fui acostumbrando a esos viajes de trabajo. Cuando Roberto se iba, yo aprovechaba para reorganizar la casa, para ver a mis amigas, para visitar a mi hermana que vivía en el centro de la ciudad. También aprovechaba para dedicarle más tiempo al negocio, para experimentar con nuevos platillos, para platicar más largo con mis clientes. Hubo algunas cosas que me empezaron a llamar la atención, pero que yo no les daba mucha importancia. Por ejemplo, Roberto empezó a cuidarse más. Se compraba ropa nueva más seguido
Se peinaba diferente. Usaba una loción que antes no usaba. Cuando le preguntaba me decía que era porque ahora tenía que tratar con más clientes, que tenía que verse bien para que confiaran en su trabajo. También empezó a recibir más llamadas en su celular. Antes casi nunca le hablaban, solo sus compañeros de trabajo o algún cliente. Pero desde 2015 más o menos, el teléfono le sonaba más seguido. Cuando yo estaba cerca, contestaba normal, hablaba de trabajo. Pero a veces salía al patio para hablar o iba al baño con el teléfono. Una vez le pregunté, ¿quién era mi amor?, cuando colgó una llamada, y me dijo, era el ingeniero de la obra de Cholula, que quiere cambiar unas cosas del proyecto. Yo no desconfié para nada. ¿Por qué iba a desconfiar? Roberto nunca me había dado motivos para dudar de él. Otra cosa que noté fue que empezó a llegar más tarde algunos días. Antes siempre llegaba a las 6 en punto a la casa. Pero desde esa época a veces llegaba a las 7, a las 8. Me decía que había tenido junta con los clientes, que había ido a ver materiales, que el tráfico estaba muy pesado. Todas explicaciones lógicas. Los viajes de trabajo también se hicieron más frecuentes. Ya no era 2 o 3 días al mes, sino una semana sí y una semana no. Y a veces eran viajes más largos, de una semana completa. Roberto me explicaba que había conseguido contratos más grandes, que le convenía tomar esos trabajos aunque fueran lejos porque pagaban mejor. Durante 2016 y 2017, estos cambios se fueron acentuando. Roberto estaba más distraído en casa. A veces parecía que tenía la mente en otra parte. Cuando le preguntaba en qué pensaba, me decía que en el trabajo, que tenía muchas presiones, muchas responsabilidades. Yo lo consolaba. Le decía que no se preocupara tanto, que su salud era más importante que el dinero. También noté que se había vuelto más cuidadoso con su celular. Antes lo dejaba en cualquier lado, pero ahora siempre se lo llevaba al baño. Siempre lo tenía boca abajo en la mesa, y cuando llegaban mensajes, los checaba rápido y cerraba el teléfono inmediatamente. Una vez traté de ver qué hora era en su teléfono cuando estaba cargando en la mesita de noche, y me di cuenta de que tenía contraseña. Antes nunca había tenido contraseña. Pero todas estas cosas, mis queridos, yo las justificaba de una manera o de otra. Es el trabajo, me decía a mí misma. Son las presiones de tener su propia empresa. Ya no es un empleado. Ahora es patrón y tiene más responsabilidades. Nunca, ni por un segundo, se me ocurrió pensar que Roberto pudiera estar engañándome. Llevábamos más de 35 años casados. Habíamos construido una familia juntos, una vida juntos. ¿Cómo iba a imaginar que todo eso fuera mentira? Además, Roberto seguía siendo cariñoso conmigo. Seguía llegando a comer todos los días. Seguía acompañándome a misa los domingos. Seguía tratándome con respeto y cariño. Si acaso estaba un poco más distante, pero yo pensaba que era la edad, que así le pasa a todos los matrimonios cuando ya llevan muchos años. Mis queridos, tengo que ser honesta con ustedes. Los indicios estaban ahí, claros como el agua, pero yo no los quise ver. O mejor dicho, los vi pero me negué a aceptar lo que significaban. Porque reconocer que algo andaba mal hubiera significado enfrentar la posibilidad de que mi mundo perfecto se estuviera desmoronando, y yo no estaba lista para eso. El primer indicio realmente fuerte que tuve fue en febrero de 2017. Roberto había regresado de un viaje de trabajo a Tehuacán, y cuando estaba lavando su ropa encontré un recibo de hotel. No era nada raro. Siempre se quedaba en hoteles cuando viajaba por trabajo. Pero este recibo era de un hotel aquí en Puebla, del Hotel Real de Puebla, que está en el centro de la ciudad. La fecha era de 3 días antes, un miércoles en la tarde. Ese miércoles yo había estado esperando a Roberto desde las 6 para cenar juntos, porque me había dicho que tenía una junta pero que llegaría temprano. No llegó hasta las 9 de la noche, y cuando le pregunté me dijo que la junta se había alargado mucho, que había sido en las oficinas de unos ingenieros en el centro, y que después se habían ido a cenar todos juntos para seguir platicando del proyecto. Cuando encontré el recibo me quedé helada. ¿Por qué Roberto había estado en un hotel de Puebla si vivía aquí?
¿Por qué no me había dicho que se iba a quedar en un hotel? Estuve toda la mañana dándole vueltas al asunto. Me inventé 1000 explicaciones. Que a lo mejor se había sentido mal y había ido a descansar. Que a lo mejor había llevado a algún cliente ahí para una junta importante. Que a lo mejor era un error del hotel. Cuando Roberto llegó a comer ese día, le enseñé el recibo y le pregunté qué había pasado. Él se vio sorprendido, pero me explicó muy tranquilo que había tenido una junta muy importante con unos inversionistas de México que habían llegado tarde a Puebla, que la junta se había alargado hasta muy noche y que como ya era muy tarde y él había tomado unas cervezas, había decidido quedarse en el hotel en lugar de manejar hasta la casa. «¿Por qué no me llamaste para avisarme?», le pregunté. «Se me olvidó completamente, mi amor. Estaba muy cansado y muy concentrado en cerrar el negocio. Ya sabes cómo soy de despistado para estas cosas». Su explicación sonaba lógica, y Roberto nunca había sido mentiroso, así que decidí creerle. Pero desde ese día empecé a estar más alerta. No es que desconfiara completamente, pero sí empecé a fijarte más en los detalles, en las explicaciones que me daba, en los horarios, y entre más atenta estaba, más cosas raras notaba. Por ejemplo, una tarde en abril, Roberto llegó con el cuello de la camisa manchado de labial. Era una mancha pequeñita, rosada, que se veía claramente contra el color blanco de la camisa. Cuando se la señalé me dijo: «Ah, sí, una de las clientas me dio un beso en la mejilla para felicitarme porque le gustó mucho cómo quedó su casa. Ya sabes cómo son las señoras, muy expresivas». Otra vez noté que olía diferente, no a perfume de mujer, sino a un jabón que no era el que usábamos en la casa. Cuando le pregunté me dijo que había tenido que bañarse en la casa de un cliente porque se había ensuciado mucho en la obra y el cliente le había ofrecido bañarse ahí. En junio Roberto se compró un celular nuevo, mucho más moderno que el que tenía antes. Decía que lo necesitaba porque el otro ya estaba muy lento y a veces no le llegaban los mensajes de trabajo a tiempo. Pero noté que con este teléfono nuevo era aún más cuidadoso. Siempre lo traía con él, siempre estaba boca abajo, y cuando llegaban mensajes los leía muy rápido y luego guardaba el teléfono inmediatamente. Una noche, a principios de julio, Roberto se levantó al baño como a las 2 de la mañana. Yo me desperté y escuché que estaba hablando por teléfono en voz muy bajita. No pude entender lo que decía, pero sí escuché que hablaba con alguien. Cuando regresó a la cama le pregunté quién había sido, y me dijo que era un cliente que tenía una emergencia en su casa, que se le había roto un tubo y estaba inundando todo, que le había hablado para preguntarle qué podía hacer mientras llegaba el plomero en la mañana. Todas estas situaciones me tenían muy inquieta, pero no podía hablar con nadie. ¿Qué iba a decir? Creo que mi esposo me está engañando porque se compró un teléfono nuevo y porque una vez se quedó en un hotel. Sonaba ridículo. Además, Roberto seguía tratándome bien, seguía cumpliendo con sus responsabilidades en la casa, seguía siendo el mismo de siempre en muchos aspectos. En agosto decidí poner más atención a sus horarios. Empecé a anotar en un cuadernito qué día se iba de viaje, qué día regresaba, a qué hora llegaba a comer, a qué hora llegaba en la noche. Al principio no veía ningún patrón, pero después de un mes empecé a notar algunas cosas raras. Por ejemplo, los martes, Roberto casi siempre llegaba tarde, entre 7 y 8 de la noche. Siempre tenía una explicación diferente, que había ido a ver materiales, que había tenido junta con un cliente, que había ido al banco, pero era casi todos los martes. Los jueves también empezó a llegar tarde con mucha frecuencia. En septiembre, Roberto me dijo que había conseguido un contrato muy grande en Teciutlán, que iba a durar varios meses y que tendría que quedarse allá de lunes a viernes, todas las semanas. Solo regresaría los fines de semana a la casa. Era mucho dinero, me explicó. La oportunidad de su vida para hacer crecer el negocio. Esa fue la primera vez en todo nuestro matrimonio que Roberto se iba a ir tanto tiempo seguido. Me sentí muy triste, pero entendía que era por el trabajo, por nuestro futuro.
Los primeros fines de semana que regresaba me traía regalitos de Teciutlán, dulces típicos, una blusa, unos aretes. Parecía muy contento con el trabajo. Decía que todo iba muy bien, pero noté que cuando regresaba los viernes en la noche, estaba muy cansado, muy callado. Decía que era porque el trabajo era muy pesado, que tenía mucha responsabilidad. Los sábados dormía hasta muy tarde, cosa que antes nunca hacía. Y los domingos en la tarde, cuando se estaba preparando para irse otra vez, se ponía muy serio, casi triste. Una vez le pregunté, ¿no te gusta el trabajo, mi amor? Te veo muy desanimado. Y me contestó, sí me gusta, pero es muy cansado estar lejos de ti, lejos de la casa. Ya no estoy joven para esta vida. Lo abracé y le dije que lo entendía, que fuera fuerte, que era temporal. En octubre, mientras Roberto estaba en Teciutlán, decidí llamar a la constructora donde supuestamente estaba trabajando. Conseguí el teléfono y llamé preguntando por el ingeniero a cargo de la obra. Me dijeron que no había ningún ingeniero Roberto Sánchez trabajando ahí, que a lo mejor me había equivocado de empresa. Llamé a otras 2 constructoras de Teciutlán preguntando por Roberto Sánchez, y en ninguna lo conocían. Me quedé muy confundida. Cuando Roberto llegó el viernes le pregunté cómo se llamaba exactamente la empresa donde estaba trabajando. Me dijo un nombre que no era ninguno de los que yo había llamado. Es una empresa pequeña, mi amor, de puros ingenieros jóvenes que están empezando. Por eso no son muy conocidos. Esa noche no pude dormir. Tenía un mal presentimiento muy fuerte, pero no sabía qué hacer. No tenía pruebas de nada, solo sospechas. Y las sospechas se pueden explicar de muchas maneras. Decidí esperar, observar más, antes de hacer cualquier cosa. En noviembre, Roberto empezó a llegar los viernes más tarde de lo normal. Antes llegaba como a las 7 de la noche, pero ahora llegaba a las 9, a las 10, a veces hasta las 11. Siempre decía que había mucho tráfico, que había tenido que entregar unos reportes antes de salir, que había parado a echar gasolina y había encontrado una cola larguísima. Una noche llegó como a las 11:30, y cuando lo fui a abrazar para saludarlo, noté que olía a perfume de mujer. Era un olor dulce, floral, nada que ver con los olores de construcción que normalmente traía. Cuando le pregunté, me dijo que había parado a cenar en un restaurante donde había una señora en la mesa de al lado que tenía mucho perfume, que seguramente se le había pegado el olor. Esa fue la primera vez en todo mi matrimonio que definitivamente no le creí una explicación a Roberto. El olor era muy fuerte, muy claro, como si hubiera estado abrazando a alguien que tuviera ese perfume. Pero no le dije nada. Todavía no estaba lista para confrontarlo. A principios de diciembre, Roberto me dijo que el proyecto de Teciutlán se había terminado antes de tiempo, que ya no tendría que viajar tanto. Me puse muy contenta. Pensé que las cosas iban a volver a la normalidad. Pero Roberto siguió llegando tarde algunos días. Siguió siendo muy cuidadoso con su teléfono. Siguió teniendo esos comportamientos extraños que ya me tenían muy preocupada. Para diciembre de 2017, yo ya estaba casi segura de que Roberto me estaba engañando. Pero no tenía pruebas, y tampoco sabía qué hacer con mis sospechas. Una parte de mí quería confrontarlo, preguntarle directamente qué estaba pasando. Otra parte de mí tenía miedo de escuchar la respuesta. Después de 37 años de matrimonio, ¿estaba lista para que mi mundo se derrumbara? Mis queridos, llegamos a la parte más difícil de toda esta historia. Era 15 de enero de 2018, un lunes que nunca voy a olvidar. Roberto se había ido desde temprano porque, supuestamente, tenía que ir a ver una obra nueva en Atlixco. Me dijo que iba a regresar hasta el miércoles, porque tenía que hacer mediciones y cotizaciones. Yo tenía planeado aprovechar esos días para hacer limpieza profunda de la casa. Quería reorganizar los closets, lavar las cortinas, limpiar bien todos los rincones. Empecé por nuestra recámara. Saqué toda la ropa del closet de Roberto para lavarla y acomodarla mejor. Había una chamarra de mezclilla que Roberto usaba mucho para el trabajo, que estaba colgada hasta atrás del closet. Cuando la saqué para revisarla antes de lavarla, sentí que algo crujía en los bolsillos. Metí la mano
y saqué un sobre de Manila doblado a la mitad. El sobre no estaba cerrado. Cuando lo abrí, mis queridos, mi mundo se volvió pedazos. Adentro había 20 fotografías que me cambiaron la vida para siempre. Eran fotos de Roberto con una mujer que yo no conocía. No eran fotos de trabajo. No eran fotos casuales. Eran fotos íntimas, fotos de pareja, fotos que no dejaban lugar a dudas de lo que estaba pasando. La primera foto era de Roberto y esa mujer abrazados en lo que parecía un restaurante. Él tenía puesta una camisa que yo le conocía muy bien, una camisa azul que yo misma le había comprado para su cumpleaños. Ella era una mujer más joven que yo, como de 40 años, morena, delgada, con el cabello largo y rizado. Estaban sonriendo a la cámara como si fueran la pareja más feliz del mundo. La segunda foto era de los dos en un parque que yo reconocí inmediatamente. Era el Parque Ecológico de Puebla, el mismo parque donde Roberto y yo íbamos a caminar los domingos. Pero ahí estaba él, de la mano con esa mujer, los dos vestidos para hacer ejercicio, como si fuera lo más natural del mundo. Había fotos de ellos en restaurantes, en parques, en la playa. Una foto los mostraba en una playa que se veía tropical, con palmeras, arena blanca. Roberto tenía traje de baño y estaba bronceado. La mujer tenía un bikini rojo y estaba recargada en el pecho de él. Se veían felices, enamorados, como si fueran novios jóvenes. Otra foto era de los dos en una habitación de hotel. Se veía lujosa, con una cama grande y elegante de fondo. Ellos estaban vestidos, pero la foto era claramente íntima. Él la tenía abrazada por la cintura y ella tenía la cabeza recargada en su hombro. Mis queridos, no les puedo describir lo que sentí en ese momento. Era como si me hubieran dado un martillazo en el pecho. No podía respirar bien. Las manos me temblaban tanto que las fotos se me caían. Mi primera reacción fue de incredulidad total. Esto no puede ser real, me decía a mí misma. Esto no puede estar pasando. Pero ahí estaban las fotos, claritas, imposibles de negar. Roberto, mi Roberto, el hombre con el que había estado casada 37 años, el padre de mis hijos. Tenía otra mujer, y no era algo nuevo. Se veía que llevaban tiempo juntos. Las fotos mostraban una relación establecida, cómoda, feliz. Me senté en la cama con las fotos en las manos y me puse a llorar como no había llorado en toda mi vida. No eran solo lágrimas de tristeza, eran lágrimas de coraje, de humillación, de desilusión, de impotencia. Todo mi mundo, todo lo que yo creía saber sobre mi vida, era mentira. Empecé a ver las fotos una por una, tratando de entender. En algunas tenían fechas escritas atrás. La más antigua era de marzo de 2016, casi 2 años atrás. Eso significaba que Roberto llevaba engañándome por lo menos 2 años, que todos sus viajes de trabajo, sus llegadas tarde, sus comportamientos extraños, todo había sido para estar con esa mujer. Una de las fotos tenía escrito atrás: nuestro primer año juntos, Acapulco 2017. Primer año juntos. Eso significaba que habían celebrado aniversario, que era una relación seria, formal para ellos. Mientras yo estaba en mi casa, esperándolo, cocinándole, cuidando su ropa, preocupándome por él, Roberto estaba festejando aniversarios con otra mujer. Había una foto que me dolió especialmente. Era de Roberto y esa mujer en lo que parecía una sala de una casa. Detrás de ellos se veía un árbol de Navidad decorado. Roberto tenía puesta una playera que yo le había regalado en diciembre pasado, apenas un mes antes. Eso significaba que había estado con esa mujer en Navidad, probablemente el mismo día que llegó tarde a nuestra cena navideña familiar. Mientras veía las fotos empecé a recordar todos los indicios que había tenido en los últimos 2 años. Todo cobraba sentido ahora. Los viajes a Teciutlán que nunca habían existido, las llegadas tarde, el perfume que olía, el cuidado extra con su apariencia, la protección excesiva de su teléfono. Todo había sido para estar con esa mujer. Lo que más me dolía era la cara de felicidad que tenía Roberto en las fotos. No se veía culpable, no se veía preocupado, se veía genuinamente feliz, enamorado, como hacía años que no lo veía conmigo. Era como si
con esa mujer fuera una versión de sí mismo que conmigo ya no era. Estuve toda la mañana llorando y viendo las fotos una y otra vez. A ratos sentía un coraje tan grande que quería romperlas, quemar todo, gritarle a Roberto por teléfono. Otros ratos sentía una tristeza tan profunda que pensaba que se me iba a partir el corazón. Hacia el mediodía logré tranquilizarme un poco y empecé a pensar con más claridad. Lo primero que pensé fue en llamar a Roberto y confrontarlo inmediatamente. Pero después me di cuenta de que él estaba supuestamente en Atlixco, probablemente con esa mujer, y que si lo llamaba solo iba a conseguir que me mintiera más y que se pusiera alerta. También pensé en llamar a mis hijos para contarles lo que había pasado, pero me daba mucha pena, mucha vergüenza. ¿Cómo les iba a decir que su papá, el hombre que ellos respetaban y admiraban, nos había estado engañando durante años? Además, tampoco sabía qué quería hacer con esta información todavía. Decidí guardar las fotos en un lugar seguro y no decir nada hasta que Roberto regresara el miércoles. Necesitaba tiempo para procesarlo todo, para decidir cómo iba a manejar esta situación. Era el momento más difícil de toda mi vida, pero sabía que tenía que mantener la cabeza fría. Esa noche no pude dormir ni un minuto. Me quedé despierta pensando en todo. En nuestros 37 años de matrimonio, en nuestros hijos, en la casa, en el negocio, en todo lo que habíamos construido juntos. ¿Todo había sido mentira? ¿Roberto había dejado de quererme? ¿Cuándo había empezado a engañarme? ¿Cómo había sido tan ciega para no darme cuenta antes? Pero entre más pensaba, más claro me quedaba una cosa. Yo no me iba a quedar callada. No iba a permitir que Roberto siguiera jugando conmigo, mintiéndome, haciéndome parecer tonta. Después de 37 años de ser la esposa perfecta, de haberle dado lo mejor de mi vida, de haber criado a sus hijos y construido un hogar con él, yo merecía respeto. En ese momento, mis queridos, tomé la decisión más importante de toda mi vida. No sabía exactamente qué iba a hacer, pero sabía que mi respuesta a esta traición iba a cambiar todo para siempre. Mis queridos, los 2 días que siguieron fueron los más largos de toda mi vida. Roberto me llamaba por las noches desde Atlixco, como siempre, preguntándome cómo había estado mi día, contándome de su supuesto trabajo. Yo le contestaba normal, como si nada hubiera pasado, pero por dentro me hervía la sangre de tener que escuchar sus mentiras. El martes en la noche, cuando me llamó, me dijo: «Mi amor, creo que voy a llegar hasta el jueves en la tarde, porque el cliente quiere que revise unas cosas más». Yo sabía perfectamente que era mentira, que probablemente quería quedarse un día más con esa mujer. Pero le dije: «No te preocupes, mi amor. Está bien». Durante esos días no pude atender bien mi negocio. Los clientes me preguntaban si me sentía mal, porque me veían muy distraída, muy seria. Yo les decía que tenía dolor de cabeza, que no me hicieran caso, pero la verdad es que tenía el corazón partido y el alma llena de coraje. Pasé esos 2 días pensando y planeando qué ibas a hacer. Al principio pensé en simplemente confrontar a Roberto cuando llegara, enseñarle las fotos y exigirle una explicación. Pero después me di cuenta de que eso no iba a servir de nada. Roberto me iba a decir que se arrepentía, que había sido un error, que me amaba a mí, que iba a terminar con esa mujer, y probablemente yo, como siempre había hecho, lo iba a perdonar y todo iba a seguir igual. Pero esta vez no, mis queridos. Esta vez Roberto había ido demasiado lejos. No había sido una aventura de una noche, ni un error del momento. Había sido una relación de 2 años, con viajes, con celebraciones, con fotos de recuerdo. Roberto había estado viviendo una doble vida completa, y eso no tenía perdón. Además, empecé a darme cuenta de que yo ya no era la misma mujer que había sido toda la vida. Tenía 55 años, mis hijos ya eran grandes, y no me necesitaban. Tenía mi propio negocio que me daba independencia económica. Ya no era la jovencita de 18 años que se había casado sin saber nada de la vida. Era una mujer madura, fuerte, capaz de tomar decisiones por sí misma. El miércoles en la tarde empecé a planear mi venganza. Porque sí, mis queridos,
Decidí que Roberto iba a pagar por lo que me había hecho, pero no iba a ser una venganza cualquiera. Iba a ser algo que le enseñara que conmigo no se juega, que a Guadalupe Hernández nadie la hace tonta. Lo primero que hice fue sacar fotos de las 20 fotografías que había encontrado. Las llevé a una papelería que tiene copiadora y saqué 2 juegos completos. Guardé los originales en mi caja fuerte. Un juego de copias lo escondí en casa de mi hermana y el otro juego lo dejé conmigo para la ejecución de mi plan. Después fui a investigar quién era esa mujer. En una de las fotos se veía parte de una credencial que colgaba de su bolsa. No podía leer el nombre completo, pero sí podía ver que era del IEMS. Eso me daba una pista. Probablemente trabajaba en el Seguro Social. Llamé a mi sobrina Leticia, que trabaja en el IMSS, y le dije que necesitaba un favor. Le describí a la mujer y le pregunté si la conocía. Tía, creo que sé quién es. ¿Es morena? ¿Delgada? ¿Como de 40 años? ¿Cabello chino? ¿Trabaja en archivo? Sí, puede ser, le dije. Se llama Sonia Martínez. ¿Por qué pregunta, tía? Después te explico, mija. Ya tenía el nombre. Sonia Martínez. El siguiente paso era averiguar más sobre ella. Con el nombre fue fácil encontrarla en Facebook. Tenía un perfil público donde se veía claramente que era la misma mujer de las fotos. Su estado civil decía soltera, pero en las fotos recientes aparecía con Roberto en lugares que yo reconocía de nuestras salidas familiares. En su Facebook encontré información muy útil. Trabajaba en el IMSS como empleada administrativa, vivía en la colonia La Paz, le gustaba ir a un gym que se llamaba Sport City y frecuentaba un restaurante llamado El Rincón Poblano, que quedaba cerca de su trabajo. También vi que tenía 2 hijos, un muchacho como de 20 años y una niña como de 15. En varias fotos aparecían los 3 juntos, y se veía que era madre soltera. Eso me dio más coraje todavía, porque significaba que Roberto no solo me estaba engañando a mí, sino que también estaba engañando a esos muchachos, haciéndoles creer que él era el hombre de su mamá. El jueves en la tarde, cuando Roberto me llamó para decirme que ya venía en camino, yo ya tenía todo mi plan listo. Le dije que lo esperaba con una cena especial, que había comprado carne para hacer su platillo favorito. «Órale, mi amor, qué bueno. Ya tengo ganas de llegar a casa y estar contigo». Hipócrita. Roberto llegó como a las 8 de la noche, con su cara de siempre, como si nada hubiera pasado. Me dio un beso en la mejilla. Me preguntó cómo había estado. Me platicó de su supuesto trabajo en Atlixco. Yo le seguí el juego completamente. Le serví la cena. Le pregunté por los detalles de la obra. Actué como la esposa perfecta que había sido durante 37 años. Después de la cena nos sentamos a ver televisión como todas las noches. Roberto se veía relajado, contento de estar en casa. En un momento me dijo, «¿Sabes qué, mi amor? Creo que ya no voy a aceptar trabajos tan lejos. Me hace falta estar aquí contigo, en nuestra casa». ¡Qué cinismo, mis queridos! Esa noche, cuando ya estábamos acostados, Roberto me abrazó y me dijo, «Te amo, Guadalupe. Eres la mujer más importante de mi vida». Yo me quedé callada, pero por dentro pensaba, «Mañana vas a saber lo que es la mujer más importante de tu vida». Porque sí, mis queridos, ya tenía decidido qué iba a hacer. Mi plan era sencillo pero efectivo. Iba a hacer que Roberto supiera que yo ya sabía todo, pero no de la manera que él esperaba. Iba a ser algo público, algo que lo marcara para siempre, algo que le enseñara que a mí nadie me hace tonta, impunemente. El viernes en la mañana Roberto se fue al trabajo como siempre, sin saber que ese iba a ser el último día normal de su vida. Mientras él trabajaba, yo puse en marcha la primera parte de mi venganza. Fui al Sport City, donde ejercitaba Sonia Martínez, y pregunté por ella. Me dijeron que entrenaba todos los días como a las 6 de la tarde. Después fui al restaurante El Rincón Poblano y hablé con el gerente. Le expliqué mi situación y le pedí un favor especial. «Señora, eso que me cuenta está muy fuerte», me dijo. «Pero no se preocupe, aquí la vamos a apoyar. La señora Sonia viene seguido. Luego viene con un señor mayor que debe ser su esposo». «Ese señor mayor es mi esposo», le dije.
El gerente me ayudó a planear todos los detalles. Me dijo que Sonia había hecho reservación para esa noche a las 8, para 2 personas. Perfecto, le dije. Yo voy a estar aquí antes de las 8. Esa tarde le dije a Roberto que había quedado de ir a cenar con mi hermana, que no lo esperara para cenar. Él me dijo que estaba bien, que aprovechaba para ir a terminar unos pendientes de trabajo. Sí, mi amor, ve tranquilo, le dije. Disfruta tu trabajo. A las 7:30 de la noche, yo ya estaba en el rincón poblano, sentada en una mesa desde donde podía ver toda la entrada del restaurante. El gerente me había reservado el lugar perfecto. Tenía en mi bolsa las 20 fotografías y mi corazón latía tan fuerte que sentía que se me iba a salir del pecho. A las 8 en punto llegaron Roberto y Sonia. Entraron de la mano, riéndose, como si fueran los novios más felices del mundo. Roberto traía puesto el saco gris que yo le había regalado en nuestro aniversario pasado. Sonia traía un vestido rojo muy bonito y estaba muy arreglada. Los llevaron a su mesa, que estaba a unos 4 metros de donde yo estaba sentada. Roberto le ayudó a Sonia a sentarse, le dio un beso en la mano, le dijo algo al oído que la hizo reír. Estaban completamente concentrados el uno en el otro, tan enamorados que no notaron que yo estaba ahí. Mis queridos, en ese momento sentí una mezcla de emociones que no les puedo describir. Por un lado, un dolor profundísimo de ver a mi esposo de 37 años comportándose como un novio adolescente con otra mujer. Por otro lado, un coraje tan grande que sentía que me iba a explotar. Pero por encima de todo, una determinación férrea de hacer lo que había venido a hacer. Esperé hasta que estuvieran relajados, hasta que hubieran ordenado y les hubieran servido las bebidas. Entonces me levanté de mi mesa, caminé hasta donde estaban ellos, y sin decir ni una palabra, puse las 20 fotografías sobre su mesa, una por una, despacio, para que las vieran bien. Mis queridos, jamás voy a olvidar la cara que puso Roberto cuando me vio aparecer junto a su mesa. Primero fue de sorpresa total, después de pánico, y finalmente de terror puro. Sonia también se quedó helada, con la copa de vino a la mitad del camino hacia su boca. «Hola, Roberto», le dije con una calma que ni yo sabía que tenía. «Hola, Sonia. Permítanme presentarme. Soy Guadalupe, la esposa de Roberto. La esposa de 37 años que no sabía que su marido tenía otra familia». Roberto trató de levantarse, trató de decir algo, pero yo levanté la mano y le dije: «No, mi amor, no te pares. Quédate sentado y déjame hablar». Mi voz era firme, tranquila, pero con una autoridad que hasta a mí me sorprendió. Las fotos estaban esparcidas en la mesa entre los dos. Roberto las veía con horror, como si fueran víboras venenosas. Sonia estaba pálida, completamente muda. Algunas personas de las mesas cercanas ya habían volteado a ver qué estaba pasando. «¿Saben qué?», les dije. «Ustedes hacen una pareja muy bonita. Se ven muy felices en estas fotos, especialmente en esta», dije levantando la foto donde estaban en la playa. «¿Fue en Acapulco? Roberto, ¿le dijiste a Sonia que estabas casado cuando la llevaste a celebrar su primer aniversario?» Sonia me miró con cara de confusión total. «¿Primer aniversario?», murmuró. «Roberto, ¿de qué está hablando?» «Ah, ¿no sabías?», le dije con una sonrisa que me salió naturalmente. Roberto y yo celebramos nuestro aniversario 37 el año pasado. Fue una fiesta muy bonita. Vinieron todos nuestros hijos, nuestros nietos. ¿Verdad, Roberto? Roberto por fin logró hablar. «Guadalupe, por favor, no hagas esto aquí. Vámonos a la casa y hablamos». «¿Hablar?», le dije. Y ahí sí se me salió un poco el coraje. «¿Después de 2 años de mentiras quieres que hablemos? ¿Después de inventarte viajes de trabajo, trabajos en Teciutlán que nunca existieron? Después de llegar a mi cama oliendo a perfume de otra mujer, ¿quieres que hablemos?». Para ese momento ya todo el restaurante estaba en silencio. Todas las conversaciones se habían parado y todo el mundo estaba viendo nuestro drama. Pero yo ya no me podía detener. Había esperado 37 años para ser el centro de atención de Roberto, y aunque fuera de esta manera horrible, lo iba a aprovechar. «Sonia», le dije volteándome hacia ella, «¿tú sabías que Roberto está casado? ¿Que tiene 4 hijos conmigo?
¿Que tenemos una casa, un negocio, una vida completa juntos? Sonia negó con la cabeza, con lágrimas en los ojos. Él me dijo que era divorciado, murmuró. Me dijo que su exesposa vivía en Veracruz con los hijos. Ah, esa fui yo, dije, y me salió una risa que hasta a mí me sonó rara. ¿La exesposa que vive en Veracruz? Qué curioso, porque yo vivo en la colonia Francisco Villa, en la casa que compramos juntos hace 30 años. La casa donde Roberto llega todas las noches a cenar, donde duerme conmigo todas las noches que no está contigo. Roberto se levantó de la mesa. Ya basta, Guadalupe. Vámonos de aquí. No, le dije firmemente. Siéntate. No hemos terminado. Y algo en mi tono de voz hizo que Roberto se volviera a sentar. Creo que nunca en 37 años me había escuchado hablarle con esa autoridad. Miren, les dije tomando otra foto. Esta es muy bonita. Es del parque ecológico, ¿verdad? ¿Saben qué día tomaron esta foto? Fue un martes que Roberto me dijo que tenía junta con unos clientes hasta muy tarde. Ese martes, yo me quedé esperándolo con la cena lista hasta las 11 de la noche, preocupada de que le hubiera pasado algo. Le enseñé la foto a Sonia. ¿Ves qué feliz se ve? Está más sonriente aquí contigo que como ha estado conmigo en los últimos 5 años. Para entonces, Sonia ya estaba llorando abiertamente. ¿Roberto? ¿Es cierto todo esto? ¿Realmente sigues casado? Roberto la volteó a ver y por primera vez vi en su cara algo parecido al arrepentimiento. Pero no por mí, mis queridos. Por ella. Estaba preocupado por lastimar a Sonia, no por el daño que me había hecho a mí. Sonia, yo puedo explicarte todo, le dijo. Las cosas no son como ella las está pintando. Y ahí fue cuando yo exploté de verdad. ¿No son como las estoy pintando? Roberto Sánchez, ¿me vas a decir mentirosa después de 37 años? Después de que encontré estas fotos en tu chamarra, en nuestro closet, en nuestra casa. Me saqué el teléfono y marqué un número. Ana Luz, hija, ¿puedes venir al Rincón Poblano? Tu papá tiene algo que contarnos a todos. Roberto trató de quitarme el teléfono, pero yo me alejé. Roberto Jr., ¿puedes venir urgente al Rincón Poblano? Trae a Fernando y a Rosita. Su papá nos va a presentar a alguien. Guadalupe, no. Roberto gritó. No metas a los muchachos en esto. Ah, ¿no? Le dije. Cuando tú decidiste tener 2 familias, ¿no pensaste en los muchachos? Cuando decidiste gastar nuestro dinero en viajes románticos con tu novia, ¿no pensaste en tus hijos? Para entonces el gerente del restaurante se acercó. Señora, ¿necesita que llamemos a alguien? No, muchas gracias, le dije. Todo está bajo control. Solo estamos teniendo una conversación familiar. Sonia se levantó de la mesa. Yo me voy, dijo. Roberto, no me vuelvas a buscar. No quiero saber nada de hombres casados. Sonia, espera. Roberto se levantó para alcanzarla, pero yo lo detuve del brazo. No, Roberto. Ella se va, pero tú te quedas. Vamos a esperar a que lleguen nuestros hijos para que les expliques personalmente cómo has estado viviendo una doble vida durante 2 años. Sonia salió corriendo del restaurante y Roberto se quedó ahí, derrotado, viendo cómo se le escapaba su nueva vida. Se volvió a sentar y me miró con una cara que mezclaba coraje, tristeza y resignación. ¿Estás contenta?, me dijo. ¿Ya conseguiste lo que querías? Lo que quería, le respondí. Roberto, lo único que quería era un esposo honesto. Lo único que quería era que después de 37 años de matrimonio, me tuvieras el respeto suficiente para no andarme engañando como si fuera una idiota. En ese momento empezaron a llegar mis hijos. Primero llegó Ana Luz con su esposo, después Roberto Jr., después Fernando y finalmente Rosita. Todos llegaron preocupados, pensando que había pasado alguna emergencia. Siéntense, por favor, les dije cuando ya estaban todos ahí. Su papá tiene algo muy importante que decirles. Roberto se veía completamente derrotado. Sabía que no había escape, que había llegado el momento de enfrentar las consecuencias de sus acciones. «Papá, ¿qué pasa?», preguntó Ana Luz. «¿Por qué nos citaste aquí? ¿Estás bien, mamá?» «Estoy perfectamente bien, mija», le dije. «Háblales, Roberto. Diles lo que has estado haciendo los últimos 2 años». Roberto se quedó callado, viendo hacia abajo.
El silencio se alargó hasta que Roberto Jr. se impacientó. ¿Alguien me va a decir qué está pasando aquí? Entonces yo tomé algunas de las fotos de la mesa y se las pasé a mis hijos. Su papá ha estado viviendo una doble vida. Tiene otra mujer desde hace 2 años. Estos son ellos en viajes románticos, en cenas, celebrando aniversarios. Mis queridos, ver las caras de mis hijos cuando vieron esas fotos fue casi tan doloroso como haber encontrado las fotos en primer lugar. La desilusión, la incredulidad, el coraje. Roberto Jr. se levantó de la mesa tan rápido que tiró su silla. ¿Es cierto esto, papá?, le gritó. ¿Es cierto que le estás haciendo esto a mi mamá? Roberto por fin levantó la cara y con voz muy bajita dijo: sí, es cierto. Y ahí, mis queridos, en ese restaurante lleno de gente, con mis 4 hijos como testigos, empezó mi nueva vida. Lo que siguió después de esa confesión fue el caos total. Mis queridos, Roberto Jr. estaba tan enojado que su esposa tuvo que calmarlo para que no se fuera a los golpes con su papá. Ana Luz se puso a llorar sin parar. Fernando se quedó completamente mudo del shock. Y mi Rosita, la más chiquita, me abrazó y me dijo: «Mamá, todo van a estar bien». La gente del restaurante ya no disimulaba que estaba viendo nuestro drama familiar. Algunos hasta sacaron sus teléfonos para grabar. El gerente se acercó y nos sugirió que mejor nos fuéramos a un lugar más privado. Pero yo le dije que no, que ahí estaba perfecto. «Roberto», le dije, «ahora sí vas a explicarles a tus hijos exactamente cómo has estado gastando el dinero de la familia en tu otra mujer». Roberto estaba completamente destruido. «Guadalupe, por favor, no sigas. Ya entendí. Ya pagué». «¿Ya pagaste?», le dije, y sentí que el coraje me volvía a subir. «Roberto, tú no has pagado nada todavía. Tú crees que con que Sonia te haya dejado ya pagaste, pero te equivocas. Esto apenas empieza». Roberto Jr. se volvió a sentar y le dijo a su papá: «Explícanos todo desde el principio. ¿Cuándo empezó esto? ¿Cómo pudiste hacerle esto a mi mamá?». Roberto empezó a contar su versión de los hechos, que había conocido a Sonia en el IMSS cuando había ido a tramitar algo de su seguro social, que al principio solo habían sido amigos, que ella estaba recién separada de su esposo, y él se sentía solo porque yo siempre estaba ocupada con el negocio, que poco a poco se habían ido acercando hasta que se hicieron novios. «¿Te sentías solo?», le pregunté. «Roberto, yo estaba en la casa todos los días esperándote, cocinándote, cuidándote la ropa, preguntándote cómo había estado tu día. ¿Cómo te ibas a sentir solo?». «Es diferente, Guadalupe», me dijo. «Con Sonia podía platicar de otras cosas. Sentía que volvía a ser joven». «Ah, claro», le dije. «Conmigo ya no te sentías joven. Conmigo ya eras el Roberto aburrido, casado, con responsabilidades. Con ella podías ser el Roberto soltero, conquistador, sin obligaciones». Ana Luz dejó de llorar para preguntarle: «Papá, ¿la quieres? ¿La quieres más que a mi mamá?». Roberto se quedó callado mucho tiempo antes de contestar. Finalmente dijo: «Sí, la quiero, pero también quiero a tu mamá. Son cosas diferentes». «No», gritó Rosita. «No puedes querer a 2 mujeres al mismo tiempo. Eso no se vale». «¿Sabes qué, Roberto?», le dije. «Tienes razón, son cosas diferentes. Lo que tienes con ella es pasión, aventura, novedad. Lo que tienes conmigo es historia, familia, compromiso. El problema es que tú quisiste tener las 2 cosas al mismo tiempo, sin preguntarme si yo estaba de acuerdo». Fernando, que había estado callado todo este tiempo, por fin habló. «Papá, ¿qué vas a hacer ahora? ¿Te vas a ir con ella?». «Ella ya me dejó», dijo Roberto con voz muy triste. «Cuando supo que seguía casado, me dejó». «Pobre de ti», le dije sin nada de compasión. «Perdiste a tu amante y ahora tienes que quedarte con tu aburrida esposa de siempre». «No es así, Guadalupe». «¿Ah, no? Entonces dime, Roberto, ¿cómo es? Porque yo ya decidí lo que voy a hacer». Todos me voltearon a ver. Hasta Roberto levantó la cara. «Me voy a divorciar de ti», les dije a todos, pero viendo directamente a Roberto. «No me voy a quedar en un matrimonio donde soy la segunda opción,
donde mi esposo tiene que perder a su verdadero amor para quedarse conmigo por obligación. Roberto se veía sorprendido. Guadalupe, no tienes que tomar decisiones ahorita. Estás muy lastimada, muy enojada. Podemos ir a terapia. Podemos... ¿Terapia? Le dije, y me salió una risa que hasta a mí me sonó amarga. Roberto, ¿tú crees que esto se arregla con terapia? ¿Crees que después de 2 años de mentiras, de humillaciones, de hacerme creer que estaba loca cuando notaba cosas raras, todo se va a arreglar con unas sesiones con un psicólogo? Mamá, me dijo Ana Luz, ¿estás segura? Han sido muchos años juntos. Precisamente por eso, Misha, le contesté, porque han sido muchos años. Muchos años en los que yo fui la esposa perfecta, la que nunca reclamaba, la que siempre entendía, la que siempre perdonaba. Y resulta que mientras yo estaba siendo la esposa perfecta, tu papá estaba buscando emociones con otra mujer. Roberto Jr. se dirigió a su papá. ¿Cómo pudiste hacerle esto a mi mamá? Ella se ha desvivido por ti toda la vida. Yo no quería lastimarla, dijo Roberto. Por eso nunca le dije nada. Pensé que lo que ella no supiera no la iba a lastimar. ¡Qué conveniente!, le dije. Tú seguías teniendo tu cómoda vida de casado y además tu aventura romántica, y yo, sin saber nada, seguía cuidándote, cocinándote, esperándote, el arreglo perfecto para ti. En ese momento llegó mi hermana Rosa, que había venido porque Ana Luz le había hablado para contarle lo que estaba pasando. Cuando llegó y vio toda la escena, inmediatamente entendió lo que había pasado. Roberto Sánchez, le dijo mi hermana, ¿cómo le pudiste hacer esto a mi hermana? ¿Después de todo lo que ella ha hecho por ti? Rosa, por favor, no te metas, le dijo Roberto. Que no me meta, le contestó mi hermana. Roberto, Guadalupe es mi hermana. Claro que me voy a meter. ¿Tú crees que vamos a dejar que sigas faltándole al respeto? Ya, Rosa, cálmate, le dije. Roberto ya va a tener tiempo de explicarle a todo el mundo lo que hizo, porque esto no se va a quedar aquí. Roberto me miró con cara de preocupación. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que mañana voy a ir con el abogado para iniciar el divorcio y voy a pedir la mitad de todo. La casa, el negocio de construcción, los ahorros, todo. Porque resulta que mientras tú gastabas nuestro dinero en viajes románticos con tu novia, yo estaba trabajando en mi negocio y aportando a esta familia. Guadalupe, seamos razonables. ¿Razonables? Roberto, ¿me estás pidiendo que sea razonable después de 37 años de matrimonio y 2 años de infidelidad? ¿Sabes qué es lo razonable? Que tú te busques dónde vivir esta misma noche, porque a mi casa ya no regresas. Mis hijos se quedaron callados. Creo que nunca habían visto a su mamá hablar con tanta firmeza, con tanta decisión. Además, continué, voy a hablar con todos nuestros conocidos, con la gente del barrio, con los clientes de tu negocio, para que sepan qué clase de hombre eres, para que sepan que Roberto Sánchez es un mentiroso, un tramposo, un hombre que no tiene palabra. No puedes hacer eso, me dijo Roberto ya muy alarmado. Eso va a afectar mi trabajo. ¿Te va a afectar tu trabajo?, le dije. Roberto, ¿tú crees que a mí me importa tu trabajo después de lo que me hiciste? ¿Tú crees que voy a proteger tu reputación después de que tú destruiste mi matrimonio? Fernando trató de mediar. Mamá, papá, ¿no pueden hablar esto con más calma? ¿En privado? No, Fernando, le dije. El tiempo de hablar en privado ya se acabó. Tu papá decidió vivir una doble vida durante 2 años. Ahora vas a enfrentar las consecuencias públicamente. Roberto se levantó de la mesa. Me voy a casa. No, le dije levantándome también. A casa voy yo. Tú te vas a ir a un hotel, o donde tu hermano, o donde se te ocurra. Pero a mi casa ya no entras. Es mi casa también. Era tu casa también cuando eras mi esposo. Pero eso se acabó esta noche. Roberto Jr. se levantó también. Papá, creo que mamá tiene razón. Deberías buscar dónde quedarte por esta noche. Todos necesitamos tiempo para procesar esto. Roberto se veía completamente derrotado. Sabía que había perdido no solo a su amante, sino también el respeto de sus hijos y su lugar en la familia. Está bien,
dijo finalmente. Me voy a quedar en casa de mi hermano Raúl. Perfecto, le dije. Mañana puedes pasar por la casa a recoger tu ropa, pero quiero que alguien esté presente. No quiero estar sola contigo. Antes de que se fuera, Roberto me miró y me dijo: Guadalupe, sé que estás muy enojada ahorita, pero espero que con el tiempo puedas perdonarme. Lo miré directamente a los ojos y le dije algo que ni yo sabía que era capaz de decir. Roberto, el perdón se lo das a alguien que se arrepiente de verdad, pero tú no te arrepientes de haberla conocido. No te arrepientes de los momentos que viviste con ella. Te arrepientes nada más de que yo me enteré. Esa no es clase de arrepentimiento que yo voy a perdonar. Y con esas palabras, Roberto salió del restaurante y salió de mi vida para siempre. Mis queridos, esa noche regresé a mi casa acompañada de mis 4 hijos y mi hermana Rosa. Todos estaban muy preocupados por mí, pensando que me iba a derrumbar, que me iba a poner a llorar sin parar, que iba a necesitar que me cuidaran. Pero la verdad es que me sentía extrañamente tranquila. Por primera vez en 2 años podía respirar con libertad. Ya no tenía que fingir que no veía los indicios raros de Roberto. Ya no tenía que vivir con esa sensación de que algo andaba mal, pero sin poder confirmarlo. Ya sabía la verdad, y aunque dolía muchísimo, por lo menos ya no estaba viviendo en una mentira. «Mamá», me dijo Ana Luz, «¿estás segura de que te quieres divorciar? A lo mejor papá puede cambiar. A lo mejor si van a terapia». «Misha», le dije sentándome en la sala donde tantas veces habíamos estado todos juntos, como familia feliz. «Tu papá no va a cambiar. Un hombre que es capaz de sostener una doble vida durante 2 años, que es capaz de mentir todos los días viendo a los ojos, que es capaz de usar el dinero de la familia para mantener a otra mujer. Ese hombre no cambia». «Pero mamá», insistió Fernando, «han sido 37 años juntos. Eso debe valer algo». «Claro que vale algo, Fernando. Vale 37 años de mi vida que le dediqué a un hombre que no me valoraba. Vale 37 años en los que yo fui fiel, honesta, trabajadora, dedicada, mientras él buscaba emociones con otra mujer». Roberto Jr. estaba muy callado, pero se notaba que estaba muy enojado con su papá. «Mamá, ¿qué necesitas que hagamos? ¿Cómo te podemos ayudar? Lo que necesito es que me apoyen en las decisiones que voy a tomar. Sé que es difícil para ustedes ver a sus papás separándose, pero ya no puedo seguir en un matrimonio donde soy la segunda opción». Mi hermana Rosa, que se había quedado callada todo este tiempo, finalmente habló. «Guadalupe, sabes que cuentas conmigo para lo que necesites. Si necesitas dinero para el abogado, si necesitas que te acompañe a los trámites, si necesitas dónde quedarte». «Gracias, hermana, pero no me voy a ir de mi casa. Esta casa la compramos juntos. Yo también trabajé para pagarla. Y aquí me voy a quedar. Si alguien se tiene que ir, es Roberto». Esa noche, cuando todos se fueron, me quedé sola en mi casa por primera vez en 37 años de matrimonio. Era una sensación muy rara. Por un lado me sentía libre, como si me hubiera quitado un peso de encima. Por otro lado me sentía asustada, porque no sabía qué iba a pasar conmigo de ahí en adelante. Me senté en mi cocina, donde tantas veces había preparado comida para Roberto, donde tantas veces lo había esperado para cenar juntos, y me puse a pensar en todo lo que había pasado. ¿Cómo había llegado hasta ahí? ¿En qué momento Roberto había dejado de verme como mujer y había empezado a verme solo como la señora de la casa? Pero también me puse a pensar en todas las veces que yo había puesto a Roberto antes que a mí misma. Todas las veces que había dejado de hacer cosas que me gustaban para estar disponible para él. Todas las veces que había aguantado cosas que no me parecían correctas por mantener la paz en el matrimonio. Todas las veces que había sido la esposa perfecta, en lugar de ser yo misma. El sábado en la mañana, Roberto llegó temprano con su hermano Raúl para recoger su ropa. Yo había pedido que Ana Luz estuviera presente, porque no quería estar sola con él. Roberto se veía terrible, como si no hubiera dormido en toda la noche. «Guadalupe», me dijo, «¿podemos hablar un momento a solas?» «No, Roberto. Todo lo que me tengas que decir me lo puedes decir enfrente de Ana Luz».
Roberto suspiró y empezó a meter su ropa en unas maletas. ¿De verdad vas a seguir adelante con el divorcio? Sí, Roberto. El lunes voy a ir con el abogado. ¿Y si yo termino todo con Sonia? Si te prometo que nunca más... Roberto, lo interrumpí. Sonia ya te terminó a ti. Ella no quiere saber nada de hombres casados. Así que no me estás ofreciendo dejar a tu gran amor por mí. Me estás ofreciendo quedarte conmigo porque ella ya no te quiere. Ana Luz, que estaba escuchando toda la conversación, le dijo a su papá: «Papá, ¿no entiendes lo que le hiciste a mi mamá? ¿No entiendes que ya no puede confiar en ti? Entiendo que está lastimada», dijo Roberto. «Pero los matrimonios pasan por crisis. Esto se puede arreglar». «¿Crisis?», le dije. «Roberto, una crisis es cuando hay problemas de dinero, o cuando se enferman los hijos, o cuando hay discusiones. Tener una amante durante 2 años no es una crisis, es una traición». Roberto terminó de empacar sus cosas en silencio. Antes de irse me dijo: «Guadalupe, yo sé que ahorita me odias, pero espero que algún día entiendas que yo nunca quise lastimarte». «Roberto», le dije, «el problema no es que hayas querido lastimarme. El problema es que yo no te importé lo suficiente para evitar lastimarme». Después de que se fue, Ana Luz se quedó conmigo un rato más. «Mamá, ¿cómo te sientes?» «¿Sabes qué, mija? Me siento libre. Por primera vez en años me siento completamente libre». El lunes fui con el licenciado Hernández, un abogado que me había recomendado mi hermana. Le conté toda la historia y le enseñé las fotografías como evidencia de la infidelidad. «Señora Sánchez», me dijo, «usted tiene un caso muy claro. Con estas pruebas y con el tiempo que duró la relación extramarital, usted puede pedir la mitad de todos los bienes del matrimonio y una pensión alimenticia». «No quiero pensión alimenticia», le dije. «Lo que quiero es la mitad de todo lo que construimos juntos, y quiero que esto sea rápido». «Muy bien. Vamos a iniciar el proceso de divorcio inmediatamente». Esa tarde, cuando regresé a mi casa después de ver al abogado, me sentí completamente diferente. Ya no era la Guadalupe sumisa que había sido toda la vida. Era una mujer que había tomado control de su vida, que había decidido no permitir que la humillaran más. Llamé a mis hijos para contarles que ya había iniciado el proceso de divorcio. Todos me dijeron que me apoyaban, que respetaban mi decisión, que sabían que no había sido fácil para mí. También llamé a mi mamá, que en ese entonces tenía 84 años, para contarle lo que había pasado. Mi mamá se quedó callada por un momento, y después me dijo: «Mija, ¿te acuerdas lo que siempre te decía cuando eras chiquita? Que una mujer vale por lo que lleva aquí adentro, en el corazón. Tú vales mucho, Guadalupe. No dejes que nadie te haga sentir menos». Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, dormí tranquila. Ya no tenía que preguntarme dónde estaba Roberto, con quién estaba, si me estaba mintiendo. Ya sabía toda la verdad, y aunque dolía, por lo menos ya no tenía que vivir en la incertidumbre. Los primeros días después de que Roberto se fue, fueron muy raros. La casa se sentía muy silenciosa, muy vacía. Pero poco a poco me fui acostumbrando. Empecé a disfrutar poder ver la televisión sin tener que preguntarle a nadie qué quería ver. Empecé a cocinar solo lo que a mí me gustaba, sin tener que pensar en los gustos de Roberto. También empecé a reconectar con amigas que había dejado de ver durante el matrimonio. Salí a cenar con mi comadre Elena, fui al cine con mi hermana Rosa, empecé a ir a una clase de baile que daban en el centro comunitario del barrio. La gente del barrio, por supuesto, empezó a hablar. Algunos me daban la razón, decían que había hecho bien en correr a Roberto. Otros decían que a mi edad, ya para qué me divorciaba, que mejor hubiera aguantado. Pero a mí ya no me importaba lo que dijera la gente. Por primera vez en mi vida estaba viviendo para mí misma, no para cumplir con las expectativas de otros. Mis queridos, los siguientes meses fueron una montaña rusa de emociones para mí. Había días en que me sentía fuerte, independiente, feliz de haber tomado la decisión de divorciarme. Pero también había días en que me sentía sola, asustada, nostálgica por todos los años buenos que Roberto y yo habíamos pasado juntos. Roberto trataba de contactarme seguido,
Me llamaba por teléfono, me mandaba mensajes, a veces hasta se aparecía en la casa, siempre con el mismo discurso, que se arrepentía, que quería que volviéramos a intentarlo, que él había aprendido la lección. Una vez, en marzo de 2018, se apareció en mi negocio con un ramo de flores. «Guadalupe, por favor, dame una oportunidad. Podemos empezar de nuevo». «Roberto», le dije enfrente de todos mis clientes, «el tiempo de las oportunidades ya pasó. Tu oportunidad era ser honesto conmigo durante 37 años de matrimonio. Tu oportunidad era respetarme como tu esposa. Tu oportunidad era no buscar emociones con otra mujer. Esas oportunidades ya las perdiste. Pero yo te amo, Guadalupe». «¿Me amas?» «Roberto, cuando amas a alguien no lo engañas. Cuando amas a alguien lo respetas. Cuando amas a alguien no lo haces sentir como si estuviera loco cuando sospecha que algo anda mal». Roberto se fue ese día muy triste, pero ya no regresó a molestarme. El proceso de divorcio fue largo y complicado. Roberto no quería firmar los papeles. Trataba de retrasar todo. Ponía peros a la división de bienes. Pero mi abogado era muy bueno, y poco a poco fuimos resolviendo todo. Lo más difícil fue decidir qué hacer con la casa. Roberto quería venderla y dividir el dinero, pero yo quería quedármela. Era donde había criado a mis hijos, donde había puesto mi negocio, donde tenía todos mis recuerdos. Al final llegamos a un arreglo. Yo me quedé con la casa y él se quedó con el negocio de construcción completo. Durante este tiempo también empecé a descubrir cosas sobre mí misma que había olvidado durante tantos años de matrimonio. Por ejemplo, que me gustaba mucho leer, pero que había dejado de hacerlo porque Roberto siempre quería ver televisión, que me gustaba escuchar música mientras cocinaba, pero que nunca lo hacía porque a Roberto le molestaba el ruido. Empecé a tomar clases de computación para aprender a usar Internet. Ahí fue donde me enteré de que podía buscar información sobre cualquier cosa, donde aprendí a usar Facebook, donde descubrí que había muchas mujeres en situaciones similares a la mía. También empecé a cuidar más mi apariencia, no porque quisiera conseguir otro hombre, sino porque quería sentirme bien conmigo misma. Me pinté el cabello, me compré ropa nueva, empecé a usar maquillaje otra vez. Mis hijos me decían que me veía más joven, más feliz. En junio de 2018 mi divorcio quedó finalizado. Después de 38 años de matrimonio, yo era oficialmente una mujer soltera otra vez. Era una sensación muy rara, pero también muy liberadora. Para celebrar, me fui de viaje con mi hermana Rosa a Puerto Vallarta. Era la primera vez en mi vida que viajaba sin Roberto, sin mis hijos, solo por placer. Fue increíble. Pude hacer lo que quise, ir donde quise, comer lo que quise, sin tener que consultar con nadie. En Puerto Vallarta conocí a un grupo de señoras como de mi edad, que también estaban divorciadas. Una de ellas, Esperanza, me dijo algo que nunca voy a olvidar. «Guadalupe, el matrimonio nos enseña a vivir para otros. El divorcio nos enseña a vivir para nosotras mismas. Los dos son aprendizajes importantes». Cuando regresé del viaje me sentía como una mujer completamente nueva. Tenía 56 años, estaba soltera, tenía mi casa propia, mi negocio. Mis hijos ya eran grandes e independientes. Por primera vez en mi vida adulta podía hacer lo que se me diera la gana. Decidí expandir mi negocio de comidas. Contraté a 2 muchachas para que me ayudaran a atender más mesas. Amplié el menú. Empecé a ofrecer comida para fiestas y eventos. El negocio empezó a ir muy bien, mejor de lo que había ido nunca cuando estaba casada. También empecé a involucrarme más en la comunidad. Me hice socia del club de señoras del barrio. Empecé a participar en las actividades de la iglesia. Me apunté en un grupo de caminata que se reunía todos los martes y jueves en el parque. Una de las cosas más satisfactorias fue que otras mujeres del barrio empezaron a acercarse a mí para contarme sus problemas matrimoniales. Aparentemente mi historia había dado mucho de qué hablar, y muchas señoras se habían dado cuenta de que no tenían por qué aguantar infidelidades, faltas de respeto o matrimonios que ya no las hacían felices. Doña Carmen, mi vecina de enfrente,
Me contó que su esposo también la había estado engañando, pero que ella tenía miedo de dejarlo por la edad. Guadalupe, me dijo, viendo lo bien que te ha ido a ti, creo que yo también me voy a animar. Otra vecina, la señora Martha, me contó que su esposo la tenía controlada con el dinero, que no la dejaba trabajar ni tomar decisiones. Después de ver cómo tú pusiste tu negocio y te hiciste independiente, yo también quiero aprender a ser independiente. Me di cuenta de que mi historia no solo había sido importante para mí, sino que había inspirado a otras mujeres a no conformarse con matrimonios que no las hacían felices. En diciembre de 2018, casi un año después de haber encontrado las fotos, Roberto se volvió a aparecer en mi casa. Esta vez no venía a pedirme que regresáramos, sino a contarme que se iba a ir a vivir a Guadalajara, donde su hermano mayor le había ofrecido trabajo. Guadalupe, me dijo, quería venir a despedirme y quería pedirte perdón una vez más. Roberto, le dije, ya no tienes que pedirme perdón. Lo que pasó ya pasó. Espero que en Guadalajara puedas empezar una nueva vida y que esta vez seas honesto con las personas que te quieran. ¿Me perdonas?, me preguntó. Te perdono, le dije, pero no porque lo que hiciste esté bien, sino porque guardar rencor me lastima más a mí que a ti. Roberto se fue de Puebla en enero de 2019 y desde entonces no he vuelto a saber nada de él. Mis hijos me han contado que les habla de vez en cuando, que está trabajando en Guadalajara, pero que está solo. Aparentemente Sonia nunca lo quiso volver a ver después de lo que pasó en el restaurante. Para el primer aniversario de mi divorcio, en junio de 2019, hice una fiesta en mi casa. Invité a mis hijos, a mis hermanas, a mis amigas, a mis vecinas. Fue una celebración de mi nueva vida, de mi independencia, de mi libertad. Esa noche, mientras veía a toda la gente que me quiere y me apoya reunida en mi casa, me di cuenta de que encontrar esas 20 fotografías había sido lo mejor que me había pasado en la vida. Porque, aunque dolió muchísimo descubrir la traición, también me liberó de una vida que no me hacía feliz. Ahora, a los 61 años, soy una mujer completamente diferente de la que era cuando estaba casada. Soy más segura de mí misma, más independiente, más feliz. Tengo mi propio dinero. Tomo mis propias decisiones. Hago lo que quiero hacer. ¿Me hubiera gustado que Roberto fuera honesto desde el principio? Por supuesto. ¿Me hubiera gustado que nuestro matrimonio hubiera funcionado? También. Pero lo que pasó me enseñó que nunca es tarde para empezar una nueva vida, para tomar control de tu destino, para decidir que mereces algo mejor. Mis queridos, ahora que ya han pasado más de 5 años desde que encontré esas fotografías, puedo decirles con certeza absoluta que mi respuesta a la traición de Roberto cambió todo en mi vida, pero para mucho mejor. Hoy en día tengo 61 años y soy una mujer completamente diferente. Mi negocio de comida se ha convertido en un restaurante pequeño pero muy exitoso. Contraté a 5 personas que me ayudan. Tenemos más de 20 mesas y atendemos hasta 100 personas por día. Gano más dinero ahora que cuando estaba casada, y todo ese dinero es mío, para gastarlo como yo quiera. Mis hijos me ven con una admiración que antes no tenían. Roberto Jr. me dice que se siente orgulloso de tener una mamá tan fuerte y valiente. Ana Luz me ha dicho que le enseñé que una mujer no tiene que aguantar faltas de respeto solo por estar casada. Fernando dice que gracias a mi ejemplo, él también ha aprendido a valorar más a su esposa. Y mi Rosita, que ya se casó el año pasado, me dijo que quiere tener un matrimonio basado en respeto mutuo, como yo le enseñé que debe ser. También me he convertido en una especie de consejera para mujeres del barrio que están pasando por problemas similares. He ayudado a más de 15 señoras a salir de matrimonios que no las hacían felices, a poner sus propios negocios, a reconstruir sus vidas. Incluso he pensado en estudiar para ser consejera matrimonial oficial. Una de las cosas más bonitas que me han pasado es que conocí a un grupo de mujeres emprendedoras de Puebla que se reúnen cada mes para apoyarse mutuamente en sus negocios. Ahí he aprendido sobre marketing, sobre administración,
sobre cómo hacer crecer un negocio. También he hecho amigas muy queridas con las que viajo, salgo, me divierto. En cuanto al amor, mis queridos, no les voy a mentir. Sí he conocido hombres que me han interesado. Hay uno en particular, el señor Alejandro, que es viudo, tiene 58 años y viene a desayunar a mi restaurante todos los miércoles. Es muy caballeroso, muy respetuoso y me ha invitado a salir varias veces. Por ahora hemos ido al cine, a cenar, a caminar por el centro histórico. Es muy diferente de Roberto, más atento, más comunicativo, más considerado. Pero no tengo prisa. Después de 37 años de matrimonio, he aprendido a disfrutar de mi independencia. Si algún día decido volver a tener una relación seria, va a ser porque realmente lo quiera, no porque sienta que lo necesito. También he aprendido cosas sobre mí misma que nunca había sabido. Por ejemplo, que soy muy buena para los negocios, que tengo talento para aconsejar a otras personas, que me gusta viajar y conocer lugares nuevos, que disfruto mucho mi propia compañía. Hace unos meses, mi sobrina Leticia, la que trabaja en el IMSS, me contó que se había encontrado con Sonia, la ex amante de Roberto. Aparentemente Sonia ahora está casada con otro hombre, alguien que sí era soltero cuando la conoció. Según Leticia, Sonia preguntó por mí y dijo que admira la forma en que manejé toda la situación. «Dile a tu tía que espero que esté muy bien», le dijo Sonia a Leticia. Ella hizo lo correcto. Yo no sabía que Roberto estaba casado, y cuando me enteré, me di cuenta de que no podía confiar en un hombre que era capaz de mentir tanto. Eso me hizo sentir bien, mis queridos. No porque me alegrara que Roberto hubiera perdido a Sonia, sino porque me confirmó que yo había tomado la decisión correcta. Un hombre que es capaz de engañar a su esposa de 37 años, también es capaz de engañar a cualquier otra mujer. Hace poco, Roberto Jr. me contó que había hablado con su papá por teléfono. Aparentemente Roberto sigue en Guadalajara, trabajando para su hermano, pero viviendo solo. Ha tratado de tener relaciones con otras mujeres, pero según me contó mi hijo, ninguna ha durado mucho tiempo. «Creo que papá se dio cuenta de lo que perdió contigo, mamá», me dijo Roberto Jr. Pero yo ya no siento coraje hacia Roberto. Tampoco siento tristeza por él. Simplemente siento indiferencia. Él tomó sus decisiones y ahora está viviendo las consecuencias. Yo tomé las mías y estoy viviendo una vida mucho mejor de la que tenía cuando estaba con él. Una de las cosas que más me ha sorprendido de estos años es descubrir que no necesito un hombre para ser feliz. Durante 37 años pensé que mi valor como mujer dependía de tener un esposo, de mantener un matrimonio, de ser la esposa perfecta. Pero resulta que mi valor viene de mí misma, de lo que soy capaz de hacer, de las personas a las que he ayudado, de la vida que he construido con mis propias manos. Mi casa ahora es completamente mía. La he remodelado a mi gusto, con colores que a mí me gustan, con muebles que yo escogí. Tengo plantas en cada rincón porque a mí me gustan, aunque a Roberto le daba alergia al polen. Tengo un perrito chihuahueño que se llama Canelo y que duerme conmigo en la cama, algo que jamás hubiera podido hacer cuando estaba casada. También he retomado aficiones que había abandonado durante el matrimonio. Volví a bordar, algo que me encantaba hacer cuando era joven, pero que dejé porque Roberto decía que era pérdida de tiempo. Ahora hago manteles, servilletas, blusas bordadas que vendo en mi restaurante. También aprendí a usar WhatsApp y Facebook, y tengo un grupo de clientas donde publico fotos de mis bordados y de los platillos especiales del restaurante. Los domingos, que antes eran días aburridos donde solo íbamos a misa y después nos quedábamos en casa viendo televisión, ahora son mis días favoritos. Voy a misa temprano, después desayuno con mis amigas. Por la tarde voy al mercado a escoger ingredientes especiales para la semana. Y en la noche leo o veo películas que a mí me gustan. He viajado más en estos 5 años que en todos los años que estuve casada. He ido a Oaxaca, a Yucatán, a Veracruz, siempre con grupos de amigas o con mis hermanas. El próximo año quiero ir a conocer las pirámides de Teotihuacán.
Algo que siempre quise hacer, pero que Roberto decía que era muy cansado. Una de las experiencias más hermosas que he tenido fue cuando fui madrina de boda de una muchacha del barrio que había estado en una relación abusiva y que, inspirada por mi historia, había encontrado el valor para salir de esa situación y rehacer su vida. «Doña Guadalupe», me dijo en su boda, «usted me enseñó que nunca es tarde para empezar de nuevo». También he tenido la satisfacción de ver cómo mi historia ha inspirado a mujeres más jóvenes. Mi nieta Sofía, la hija de Ana Luz, tiene 22 años y está estudiando para abogada. Me dice que cuando tenga dudas sobre si vale la pena luchar por sus sueños, se acuerda de cómo su abuela a los 55 años tuvo el valor de cambiar completamente su vida. El año pasado me invitaron a dar una plática en un grupo de mujeres emprendedoras sobre cómo reinventarse después de los 50. Nunca pensé que yo, Guadalupe Hernández, iba a estar parada frente a 100 mujeres contando mi historia y dando consejos. Pero ahí estaba, sintiéndome segura, orgullosa de lo que había logrado. Durante esa plática dije algo que hasta a mí me sorprendió. Señoras, a veces las peores cosas que nos pasan son en realidad las mejores oportunidades que nos da la vida para convertirnos en quien realmente somos. Ahora, cuando miro hacia atrás, me doy cuenta de que encontrar esas 20 fotografías no fue una desgracia, fue una liberación. Fue lo que necesitaba para salir de una vida que me había quedado chica, de un matrimonio donde ya no crecía como persona, de una situación donde había dejado de ser yo misma para convertirme en lo que otros esperaban de mí. Roberto me hizo un favor sin saberlo. Al traicionarme, me obligó a enfrentar la realidad de que nuestro matrimonio ya no funcionaba. Al humillarme, me dio la motivación que necesitaba para demostrarle al mundo y a mí misma de qué estoy hecha. Al mentirme, me enseñó el valor de la honestidad y me ayudó a construir una vida basada en la verdad. Mis queridos que me han acompañado durante toda esta historia, quiero que sepan que les he contado todo esto, no para que sientan lástima por mí, sino para que entiendan que nunca, pero nunca, es tarde para tomar control de su vida. Yo tenía 55 años cuando mi mundo se volvió pedazos. Podría haber decidido que ya era muy tarde para empezar de nuevo, que ya estaba muy vieja para cambiar, que mejor me quedaba callada y aguantaba por el bien de la familia. Pero decidí que mi vida valía más que eso. A todas las mujeres que me están escuchando y que están pasando por situaciones similares, quiero decirles esto. Ustedes valen más de lo que cualquier hombre les ha hecho creer. No importa si tienen 30, 40, 50, 60 años o más. No importa si no tienen dinero propio, si no estudiaron, si siempre han dependido de alguien más. Ustedes tienen dentro de sí la fuerza para cambiar su vida. Sí, va a doler. Sí, va a ser difícil. Sí, va a haber momentos en que van a querer regresar a lo conocido aunque sea malo. Pero del otro lado de ese dolor está una versión de ustedes mismas que ni siquiera sabían que existía. Una versión más fuerte, más segura, más feliz. No se queden en relaciones donde no las respetan solo por miedo a estar solas. Estar sola es mucho mejor que estar mal acompañada. Y créanme, cuando aprenden a disfrutar su propia compañía, cuando descubren lo que realmente les gusta hacer, cuando se convierten en dueñas de su propio destino, van a entender que nunca habían estado realmente acompañadas antes. A las mujeres jóvenes que me escuchan, no cometan mis errores. No pongan a ningún hombre antes que ustedes mismas. No renuncien a sus sueños por mantener contento a alguien más. No se conviertan en lo que otros quieren que sean. Mantengan siempre su independencia, su personalidad, su criterio propio. Y a las mujeres de mi edad o mayores que piensan que ya es muy tarde para cambiar, les digo, mentira. La vida no se acaba a los 50, ni a los 60, ni a los 70. Mientras tengan salud y ganas de vivir, pueden hacer lo que se propongan. Yo soy la prueba viviente de eso. Nunca es tarde para poner un negocio. Nunca es tarde para aprender cosas nuevas. Nunca es tarde para hacer amigos. Nunca es tarde para viajar, para estudiar,
para enamorarse de alguien que sí las valore. Nunca es tarde para ser felices. Mi consejo más importante es este. No esperen a que algo malo les pase para darse cuenta de que merecen algo mejor. No esperen a encontrar fotos de su marido con otra mujer para decidir que su felicidad es importante. No esperen a que las traicionen para valorarse a sí mismas. Empiecen desde hoy a construir la vida que realmente quieren. Empiecen desde hoy a tratarse con el respeto que merecen. Empiecen desde hoy a poner límites a las personas que no las valoran. Empiecen desde hoy a ser las protagonistas de su propia historia, no las comparsa en la historia de alguien más. Y recuerden, mis queridas, ustedes no nacieron para ser perfectas, nacieron para ser ustedes mismas. No nacieron para complacer a todo el mundo, nacieron para ser felices. No nacieron para aguantar lo que sea, nacieron para exigir respeto. Si mi historia les sirve para algo, que sea para recordarles que dentro de cada una de ustedes hay una mujer fuerte, capaz, valiosa, que está esperando la oportunidad de brillar. Den esa oportunidad. No se la nieguen más. Mis queridos que me han acompañado hasta acá, muchísimas gracias por escuchar mi historia. Si les gustó, por favor denle like a este video, suscríbanse al canal y compartan esta historia con alguna mujer que necesite escucharla. Comenten de qué parte de México nos están viendo, porque me encanta saber que mi historia llega a mujeres de todo nuestro bello país. Recuerden que siempre, pero siempre, nunca es tarde para empezar la vida que realmente merecen. Nunca es tarde para ser felices. Nunca es tarde para ser libres. Hasta la próxima, mis queridos. Los quiero mucho y espero que esta historia les haya servido para algo bueno en sus vidas. Con todo mi cariño, su amiga Guadalupe Hernández Morales, desde Puebla, México.